La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende. Venezuela, al igual que la mayoría de los miembros de este Consejo, no reconoce los mandatos impuestos a países bajo criterios selectivos, politizados y de doble estándar. Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje, en un tribunal de inquisición contra los pueblos y los gobiernos del sur global. De esta manera lo están conduciendo al Consejo a correr la misma suerte que la extinta Comisión de Derechos Humanos. Señor presidente, en 2019 el régimen de Estados Unidos, el mayor violador de derechos humanos de la historia, la Unión Europea y el extinto Grupo de Lima diseñaron esta resolución con el propósito de aplicar lo que llamaron la máxima presión sobre Venezuela. A través de la manipulación de los instrumentos y fines de este Consejo, buscaban imponer fracasada doctrina del cambio de régimen que empezaba por reconocer un fantasioso gobierno interino juramentado en una plaza pública, no electo por nadie, sin apoyo popular, al que no se le solicitaron actas, pero que sin embargo justificaba el derrocamiento de un gobierno popular que no le gustaba al régimen de Washington. Señor presidente, el 94% de los copatrocinadores de esta resolución reconocieron el fantasioso gobierno interino, sin actas y sin elección. ¿Queda alguna duda sobre la politización de este documento? ¿Queda alguna duda de que su objetivo no son los derechos humanos? Los invito a revisar la lista de países que apoyan esta resolución, donde hallarán los nombres de los principales responsables de las invasiones y golpes de Estado ocurridos en Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Grenada, Panamá, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Palestina, Líbano y un largo etcétera. ¿Quiénes planificaron y ejecutaron estas invasiones? ¿Realmente les importan los derechos humanos? De ser así, ¿por qué el silencio o complicidad sobre el genocidio en Palestina? Señores del Consejo, con este prontuario, ¿pueden los países occidentales dar lecciones de moral y derechos humanos a los países del sur global? Señor presidente, el presupuesto previsto para los dos mandatos de esta resolución es de $8.995.500 de Estados Unidos. Es decir, este documento injerencista supone un gasto diario de $12.322 de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo este Consejo permitirá que se derroche el dinero de los mandatos politizados que no tienen logros tangibles ni significativos sobre la cooperación en derechos humanos? Finalmente, no reconocemos resoluciones impuestas. Votar en contra de este documento político es una denuncia a la injusticia histórica contra los pueblos del sur global. Muchas gracias, señor presidente. En el día de hoy tengo el honor de presentar hasta este Consejo el proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, L8. En su versión revisada oralmente, el nombre del Core Group integrado por Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Uruguay y mi país, Chile. Señor presidente, desde que los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Misión de Investigación sobre Venezuela fueron renovados por última vez por este Consejo en septiembre de 2022, ambos mecanismos han demostrado ser extremadamente valiosos y efectivos, en particular para dar seguimiento a las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por una parte, la Fact-Finding Mission ha continuado con su mandato de recabar información con el objeto de combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los autores de las violaciones de derechos humanos, así como resguardar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Por otra parte, la oficina ha venido trabajando en proporcionar asistencia técnica y creación de capacidades en el país.
Si bien la labor de la oficina se ha visto severamente limitada por la suspensión unilateral de las actividades por parte de las autoridades en febrero de 2024, la misma ha continuado ejecutando su mandato de acuerdo con lo instruido por este Consejo y se encuentra a la espera de poder reanudar su rol in situ. Ambos mandatos son complementarios y lamentablemente aún muy necesarios para que la comunidad internacional pueda hacer frente al deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela. Gracias, señor presidente. Estados Unidos le enorgullece copatrocinar esta resolución e instamos a todos los miembros del Consejo a que la apoyen, tal y como la presentó el Grupo Básico. Damos las gracias a este grupo por llevar a cabo unas consultas abiertas sobre este texto que abordan la situación de derechos humanos que se deteriora rápidamente en Venezuela, basándose en el rechazo del régimen de Maduro de respetar las aspiraciones de un país y democrático y la falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos por el régimen. Damos las gracias a la Misión de Determinación de los Hechos y a la CNUD por su labor continua en respuesta a la crisis de derechos humanos en Venezuela. Instamos a Maduro y a sus representantes a que tomen medidas concretas para una transición pacífica con arreglo a la ley del país y en beneficio del pueblo venezolano. Felicitamos los esfuerzos diplomáticos internacionales, sobre todo de Argentina y de Brasil, para proteger a los defensores de la democracia y para hacer llamamientos regionales para reconocer los verdaderos resultados de las elecciones. Agradecemos a los países y a las comunidades que han dado la bienvenida y han dado protección a los venezolanos que huyen de la crisis en Venezuela. Le agradecemos esta resolución que prorroga el mandato de la misión y de la CNUD para que puedan seguir con su importante labor. El régimen de Maduro sigue restringiendo el espacio cívico y la labor de estos dos organismos para arrojar luz sobre la situación de derechos humanos en el país es más importante que nunca. Y por ello hemos de rechazar todas las enmiendas propuestas. Gracias. ¿Sabes qué? Que le echen bola. Que le echen bola. No entienden el país. No están escuchando el alma de los venezolanos. Hoy, aquí hay un proceso en marcha muy poderoso y el régimen ha cometido muchos errores, porque nos ha subestimado. Y supuesta operación de cara a unas fulanas elecciones el año que viene es otro error más que le va a resultar igualito como lo que hicieron con el TSJ de pretender lavarle la cara a la servilleta del viejo amoroso. Y el país, tú sabes para dónde los mandó y para dónde los mandó el mundo. Nosotros fuimos un proceso electoral muy conscientes de que era un sistema que había hecho más de 30 elecciones en 25 años y que todos habían tenido un grado mayor o menor de fraude, pero que estaban dispuestos a hacer todo para quedarse en el poder. Maduro lo dijo, ni por la buena ni por la mala. Mucha gente, por lo tanto, no creía que esto era posible. Yo te pido que recuerdes lo que era enero del 2023, que nos decían es imposible volver a conectar este país con la política. Es lo que nos decían de fuera, no, mijo, será para el 2030. Olvídense, y fue todo ese tema de la Agenda 2030 para Venezuela, que era apaciguamiento total y tirar la toalla. Y esos apaciguadores, o peor aún, yo creo que son personas que están espiritualmente derrotados, no confían en la fuerza de un país, no tienen confianza en la gente, y por alguna razón sienten que les resulta más seguro o más cómodo aceptar el status quo y tirar el país a la borda. Afortunadamente son muy poquitos, y lo que demostramos es que se levantó una Venezuela que derribó todas las barreras que habían puesto en 25 años, coño, que nos habían dividido entre izquierda y derecha, oposición y chavismo, rojo y azul, los que están afuera y los que estamos adentro, ricos, pobres, blancos, negros. Eso lo derribamos. Logramos un proceso, y yo lo llamo un movimiento de redención para la liberación, que tiene profundas raíces culturales, como te digo, incluso antropológicas. Entonces, yo no tengo ninguna duda que la derrota que le dimos a Maduro a nivel social, cultural y espiritual, primero, antecedió a una derrota política antes de la elección. Y esa derrota política era el país convencido de que, coño, le vamos a ganar.
les vamos a ganar. Esa fue la derrota política. Y después vino una derrota electoral que nadie esperaba. Nadie esperaba que nosotros íbamos a poder acta en mano 24 horas después decirle, aquí están. Esto fue una victoria apabullante. No se lo esperaba el régimen, no se lo esperaba el mundo y no se lo esperaba la mayoría del país. Acusaciones muy graves que nunca se discutieron en el seno del partido. Y creo que ese error lo cometió Enrique. Enrique debió, como lo planteó, discutir dentro del partido las cosas con las que él no estaba conforme o de acuerdo, como así puede haber gente que no está conforme o de acuerdo con las cosas que ha hecho él. Entonces, él dijo que después del 28 de julio debía darse una discusión a lo interno del partido. Él nunca propuso esa discusión, nunca propuso temas con respecto a eso, sino que un día salió con una carta publicada en sus redes. Yo hice una carta en la que hablo sobre el partido, sobre sus decisiones, también sobre esa carta de Enrique y sobre las cosas que aspiro para el futuro, pero fue una carta de circulación interna que yo me dediqué a enviársela única y exclusivamente a cada uno de los miembros del Comité Político Nacional del partido, que son alrededor de 225, 230. Bueno, a cada uno le envié esa carta. Lamentablemente se filtró, quiere decir que alguno de ellos filtró la carta, pero tú no la vas a ver en mis redes sociales, tú no me vas a ver a mí publicando eso en ningún portal, porque me parece que esas discusiones tenemos que darlas a lo interno del partido. Si luego, después de esa discusión interna, alguien considera que no está conforme con las decisiones que se han tomado a lo interno, tiene derecho a ir hacia afuera y a plantearlo desde su perspectiva. Pero eso no se cumplió en este momento y eso no le hace bien a todo el esfuerzo que estamos haciendo. Por eso yo siempre digo que nuestro foco es el 28 de julio. Y eso justamente es lo que por eso, justamente sí. Hablando de eso, este mismo artículo dice que tú, que Ocariz, que Juan Carlos Caldera, María Beatriz Martínez, Paola Bautista, acusan a Capriles, a Requesens, Ángel Medina, Rafael Guzmán, Alfonso Medina, a tu propio hermano Tomás y José Guerra de querer normalizar la dictadura y ya estar pensando en el 2025, las regionales y las locales, y pasar la página del 28. Mira, a lo interno de Primero Justicia hay una discusión alrededor de eso y te tengo que decir con toda seriedad que todavía no ha entrado en discusión el tema de participar o no en elecciones el año que viene. Nosotros hemos dicho que tenemos dos hitos fundamentales. Pero espera, quiero retomar la pregunta. Este grupo de nombres que mencioné, ¿quieren normalizar a Maduro? Mira, hasta ahora yo no puedo decir eso. O sea, yo no puedo decir que eso es lo que está sucediendo en este momento, porque creo que nosotros hemos decidido en el seno de Primero Justicia que lo primero que tenemos que hacer es reforzar todo lo que tiene que ver con el 28 de julio. Y que en eso el planteamiento de centrarnos en el 28 de julio y de presentar unas líneas básicas para la actuación del partido en los próximos meses fue Tequeño Crubo, es decir, fui yo. Y yo hice ese planteamiento y fue asumido por el partido por unanimidad. En ese planteamiento se establece, en primer lugar, un reconocimiento al trabajo que se hizo para llegar al 28 de julio, a los dirigentes de Primero Justicia, a los dirigentes de la Unidad, a María Corina, a Edmundo González, y el hecho de que ambos son los líderes y siguen siendo los líderes de esta lucha que estamos librando en el país. Eso fue aprobado por unanimidad en el seno del partido, como también propusimos allí continuar con la presión interna y la presión internacional. Pero hay voces, Juan Pablo, que dicen que señalan a Capriles de estar supuestamente negociando con el régimen la devolución de la tarjeta y los símbolos de PJ. Bueno, es algo que yo no puedo afirmar, yo no puedo decir que eso lo esté haciendo porque no tengo absolutamente ninguna evidencia acerca de eso. ¿Y tú crees que él sea capaz de filtrar información sensible? ¿Quién? Capriles. ¿Filtrar hacia dónde? Hacia el régimen. La verdad es que a mí me cuesta muchísimo creer que eso pueda ser así. Me cuesta muchísimo creer que eso pueda ser así. Y por eso yo insisto, señores, si tenemos claro que hay un hito que es el 28 de julio y otro hito que es el 10 de enero, vamos a concentrarnos en eso. Nos faltan 3 meses para llegar al día 10 de enero. Bueno, son 3 meses en los que tenemos que ver cómo nos reorganizamos, cómo incrementamos la presión interna, cómo fortalecemos la presión internacional, cómo logramos desestabilizar a este régimen,
cómo logramos sentar las bases para que los apoyos que el régimen tiene puedan ir cediendo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Permíteme cerrar y cierro este tema de PJ. Otra de las acusaciones es que Borges maneja fondos congelados del país y que maneja dinero de forma que no es transparente. ¿Qué dirías con respecto a eso? En ese mismo reportaje que hicieron, el propio Borges da respuesta y da un absoluto no, absolutamente nada que ver con manejo de fondos congelados, no tiene nada que ver con eso, y él salió de la conducción del partido hace 2 años, por tanto no tiene nada que ver con el manejo de los fondos del partido, que por cierto son menguados, no son fondos tan apetecibles como algunos quizás puedan pensar. Esta es mi hija Ana Carolina Guaita Barreto. A los 15 años se graduó de bachiller en el Colegio Santo Ángel de Maiquetía. A los 21 egresa como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Santa Rosa de Lima. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra tildarla de terrorista y meterla presa si todo lo que ha hecho en su vida es estudiar y trabajar? Llegaron los carnavales y hoy estamos en el paseo con Analita, quien me acompaña aquí. Cuéntame, Analita, ¿cómo te preparas y qué es lo que le ofreces a la gente, a los temporadistas aquí en Macuto? Chévere, gracias. Ella explicó que junio se convierte, o ella lo llama como el mes del demonio. Hoy estamos en la playa Bahía de los Niños, una playa que se encuentra bastante concurrida, con bastante gente disfrutando con niños aquí en el parque acuático. Como pueden apreciar, esto es una playa para disfrutar. Amigos de 93.7 FM, la radio sigue por supuesto haciendo un recorrido por toda nuestra costa varguense. Nos vinimos a Camuruchico para saber qué opina la gente de la comida aquí en La Guaira en estos carnavales 2024. Vamos. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te ha tratado La Guaira en estos carnavales 2024? ¿Volverías a venir a La Guaira? Sí. La radio 93.7 FM dándoles información en estos carnavales 2024. Los esperamos en La Guaira. Ciudadano gobernador, mi hija es una mujer ejemplar y usted, gobernador, usted lo sabe. No permita más injusticia, intervenga, no quede para la historia como el gobernador que un día permitió este tipo de atrocidad. Más que hablar con él, pero no puedo dejar de lado el de los niños presos. José Amalio, de verdad, esto no tiene perdón de Dios. Efectivamente, Nito, lo que estamos viendo es la venganza del régimen. Yo no diría nada más con las madres venezolanas, sino con las familias venezolanas. Acuérdate que la organización de los comanditos casi que eran organizaciones familiares que iban en vigilancia del voto en cada uno de los centros electorales, que ayudaban a los testigos a tener bebidas, alimentos, mientras el día de la elección. Los comanditos fue sencillamente la organización de la sociedad civil en familias para defender el voto el 28 de julio. Entonces la venganza de este criminal, Nicolás Maduro, por haber sido derrotado, que es lo que hay que recordar y no hay que pasar la página, por haber sido derrotado el 28 de julio, ha sido en parte con la parte más frágil de la familia, que son los niños y adolescentes, que es el futuro de la familia, el futuro del país, y como lo dice Telma en su escrito, Telma Fernández, estamos en presencia de la venganza del dictador, de una cosa que no habíamos visto nunca en Venezuela, cómo se enseñaban contra niños que están comiendo comida podrida con gusanos porque sus propias madres lo han venido denunciando, niños que hemos escuchado en estas semanas las torturas y los gritos de dolor porque le ponen electricidad, porque les dan golpes, porque le han quitado hasta piezas dentales a estos niños, solo porque ellos querían que estos niños dijeran que habían sido reclutados por agentes de María Corina y que estaban cometiendo actos de terrorismo el día 29 y 30 de julio, el día después de la victoria estrepitosa de los venezolanos. Esta ha sido parte, Nito, de las cosas deleznables de este régimen, parte de las cosas que hoy están en la Corte Penal Internacional, porque es sencillamente delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son cometidos por quien está en el poder, en el Estado, de forma sistemática, para dañar y para aterrorizar a toda la población civil, que es la población venezolana, que simplemente está reclamando su derecho a
la victoria que se obtuvo el 28 de julio. Cuando decimos hasta el final, no es un eslogan de María Corina, no es un eslogan de una campaña electoral, es lo que decía la gente. Ese hasta el final surge que lo decía la gente en el Táchira, en plena campaña, decía que vamos contigo hasta el final, y se adoptó esto porque es el sentimiento de los venezolanos. Vamos hasta el final contra una barbarie de este régimen, contra quienes ocultan la realidad, contra quienes tienen años sencillamente mintiendo del pueblo y burlándose del pueblo venezolano, y ahora torturando a muchachos, a niños, a jóvenes, a adolescentes, simplemente por haber salido a la calle a festejar y a exigir el respeto a los resultados, el respeto a la voluntad popular establecido en el artículo 5 de la Constitución venezolana. Entonces, estamos en que hemos desplegado aquí. Aquí tenemos un equipo de 12 personas compuesto por personal médico de urgencias, enfermería de urgencias, obstetricia, pediatría, epidemiología, y es una respuesta que está aceptada por el Ministerio de Salud de Panamá para atender al flujo de población migrante y a las poblaciones de acogida que sufren la presión en los servicios que hay en la zona, ¿no? Entonces este es un caso un poco particular que podremos replicar en el futuro, y a la vez el Hospital Start está intentando modulizarse, salir grande cuando se requiera, pero también en módulos más pequeños. Para conversar sobre cómo avanza la contienda electoral y cómo puede influir también en la intención de voto la polémica por lo que ha sido la atención de la emergencia de los huracanes, nos acompaña Debbie Mucarsel Powell, quien es candidata al Senado estadounidense por el Partido Demócrata en Florida. Entre 2019 y 2021 fue miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 26 de Florida. Debbie nació en Guayaquil, en Ecuador, y llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. En caso de conseguir ganar la elección, sería la primera mujer latina en llegar al Senado estadounidense. Bienvenida, gracias por dedicarnos estos minutos. Sí, buenas noches, Gladys, saludos a todos. Buenas noches. Vamos a empezar, revisando un poco lo que es esta campaña tan particular y que a la que se le suma también el impacto de fenómenos como el huracán Helene y ahora el huracán Milton. Lógico, pues siempre en campaña y más ahora en estas circunstancias los políticos buscan demostrar la capacidad de liderazgo. Pero también hemos visto que dentro de la polarización que atraviesa el país se han incurrido en cosas que son inaceptables cuando se presenta una emergencia, que es la incomunicación, incluso el negarse a estar comunicados, ¿no? Como gobierno regional y gobierno federal. A mí eso me llama mucho la atención, y hasta qué punto Estados Unidos sí definitivamente está en un laberinto en la polarización para nada saludable. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Gladys, la realidad es que es sumamente peligroso ver la división política que hemos tenido en este país. Cuando hay desastres como lo que hemos visto con Helene y ahora con Milton, siempre se coordina a nivel local, estatal y federal. Y deberían de todos los oficiales electos estar trabajando conjuntamente, porque el Estado no puede manejar estos desastres solos, necesitan la asistencia de la Agencia Federal de FEMA. Y cuando yo estaba en el Congreso, cuando pasamos por la pandemia, era sumamente importante que yo como congresista a nivel federal esté hablando con todos los oficiales electos localmente para entender lo que ellos necesitaban, para hablar directamente con FEMA, enviar asistencia inmediata a áreas que habían sido afectadas durante la pandemia. Recordemos que estaba todo cerrado y justamente en la Florida tuvimos casos muy altos. Y por eso para mí, las únicas personas que sufren cuando hay falta de liderazgo a nivel estatal de no querer coordinar con la agencia federal, los únicos que sufren son los floridianos que están viviendo aquí. Y desafortunadamente, lo que también he visto que es sumamente peligroso es que el senador Rick Scott, que yo estoy en la contienda en contra de él, que ha estado en el gobierno por 14 años, ha estado diseminando desinformación. Y eso también pone en riesgo la vida de los sobrevivientes aquí en el estado de la Florida. Lo que necesitamos es líderes que van a poner la política aparte, a un lado, hablar de una manera bipartidista, unida para salvar vidas, para mandar asistencia inmediata. Yo he estado hablando con oficiales electos a nivel local después de esta tormenta tan desastrosa. Justamente hablé con alguien ayer que perdió su casa por un tornado, y nosotros no hemos visto tornados a esta magnitud en el estado de la Florida. Fue algo
muchos no estaban preparados y por eso tenemos que poner toda esa política aparte, unirnos de una manera fuerte e inmediata para poder asistir a las personas que han perdido todo por estos huracanes. Pregunto, señora Debbie, ¿en qué desinformación ha incurrido, por ejemplo, el candidato también Rick Scott? Sí, Gladys, ni siquiera me gusta repetirlo porque cuando hay desinformación no se debería de repetir. Sí, pero para aclarar que es desinformación, ¿no? Sí. Sí, bueno, que él está diciendo que no hay suficientes fondos en FEMA y eso no es verdad. FEMA tiene los suficientes fondos para asistir inmediatamente y ayudar a las familias que han sido afectadas por el huracán. Están hablando de que esos fondos han ido a personas que no tienen estatus legal en este país. Eso tampoco no es verdad, es desinformación y están utilizando la política para dividirnos y para seguir atacando, obviamente, a inmigrantes que han venido a este país. Y muchos de ellos, de una manera legal, están aquí con estatus legales y nos afectan, incita violencia en contra de estas comunidades y por eso esta desinformación es peligrosa y no debería de nadie apoyar a una persona que está en esa posición de poder en el Senado, que está aumentando las teorías conspirativas. FEMA está ahora mismo aquí en el estado de la Florida. La directora ha estado en Tallahassee. Yo tuve conversaciones con las agencias federales, con la Casa Blanca, con la oficina de la vicepresidenta Harris para asegurarnos de que FEMA estaba listo para asistir y fue confirmado. Ellos han estado aquí en el estado de la Florida listos, esperando que venga Milton y eso es lo que deberíamos de esperar, personas que estén trabajando conjuntamente. Y como lo dije anteriormente, el gobernador aquí en el estado de la Florida no puede tener todos los recursos solamente a nivel estatal para poder asistir. Tienen que coordinar con las agencias federales, claro, y que FEMA está aquí presente para hacer exactamente eso. Después de 6 años, ¿qué sentimientos hay en tu corazón hacia los perpetradores, Meudi? Eso siempre se lo pregunto a las víctimas porque el tema del perdón es algo personalísimo, ¿no? Y los sentimientos también. Por eso te lo pregunto, ¿no? Porque a veces siento que le ponen en los hombros a las víctimas la responsabilidad de tener que perdonar a juro lo que pasó, porque es que si no perdonan de manera obligada, entonces no vamos a poder tener una transición y ser un país feliz en el que todos nos volvamos a reencontrar. ¿Cómo manejas tú? ¿Para ti qué significa específicamente el perdón y qué sientes hacia los perpetradores de lo que le pasó a Fernando? Mira, si es de perdonar, sí puedo perdonar porque mis convicciones católicas no me permiten tener un rencor porque eso me daña a mí es que me daña ese rencor. Pero el perdón, como decía, es algo que día a día uno lo va ejerciendo, lo va internalizando. Por supuesto, esto no quiere decir que haya impunidad, que las personas que perpetraron y todas las personas que estuvieron involucradas en el asesinato de Fernando tienen que pagar. Eso no quiere decir que no sean culpables de lo que pasó. Pero yo en mi corazón no puedo sentir venganza ni rencor. Dolor sí. Dolor, mucho dolor. En mi familia hay mucho dolor, mucha tristeza. Pero venganza, rencor no lo puedo sentir. Perdona si esta pregunta es complicada, ¿no? Pero, o difícil de responder. Pero sabes que le leía a Bonnie, la mamá de los hijos de Simonovic, y ella en algún momento colocó un tuit en el que decía, oye, a los hermanos Rodríguez, ¿no? Sé que les mataron al papá o siempre han tenido ese episodio en sus vidas que los traumatizó, etcétera, pero eso no significa que se vengan de todo un país. Y ella decía, mis hijos son hijos de un preso político quien estuvo 15 años en las peores condiciones, allí secuestrado. Y ellos no odian, ni tienen resentimiento, continuaron con sus vidas y bueno, sí, un episodio terrible, pero trataron de sacar lo mejor de ellos mismos, de eso tan duro que les tocó vivir. ¿Tú qué le dices a tus hijos, Meudi? Totalmente de acuerdo con Bonnie. Por supuesto que se lleva el dolor, se persigue la justicia, pero no esa venganza ni ese rencor. Los hermanos Rodríguez no son ejemplo a seguir para nadie. Lo que sucedió con sus padres
bien doloroso para ellos, por supuesto, pero en ningún momento, ningún miembro de mi familia, ni mis hijos directamente, ni yo, podemos decir que en algún día nos vengaremos, algún día cobraremos esa injusticia que pasó con su papá. En absoluto. Mis hijos y yo hemos seguido adelante, ellos se han graduado, gracias a Dios, ya están casados los dos, hemos seguido adelante con nuestras vidas, pero por supuesto que siempre mantenemos allí esa búsqueda de justicia, y eso no es una revancha, eso no es una venganza, eso es un deber y un derecho que tenemos nosotros. Claro que sí, Meudi. Te agradezco tanto que hayas aceptado conversar con nosotros después de todos estos años. Para nosotros nunca se ha borrado de la memoria la historia de Fernando y la de nadie, pues, de ninguna de las víctimas. Te agradezco mucho que siempre hables con tanta sinceridad y con todo el corazón en nuestras entrevistas. No, gracias, Carla. Tú siempre pendiente. De verdad que agradezco a todas las personas que ya han pasado 6 años y todavía recuerdan a Fernando, la persona que era, y agradecidos con todo. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Meudi Osío Albán es la viuda de Fernando Albán. Voy a hacer una pausa y regreso en breve. ¿Alguien más desea explicar su voto sobre el proyecto L8 revisado? Parece que no. Se ha solicitado una votación, así que vamos a dar inicio a la misma. La L8 revisada oralmente. Bien. Concluye la votación. Estos son los resultados. 23 a favor, 18 abstenciones, 6 en contra. La L8 revisada oralmente, titulada Situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, queda aprobada por el Consejo. Today, Venezuelan civil society won. The Human Rights Council at the UN renewed the mandate of the fact-finding mission on Venezuela for another 2 years. Today we want to celebrate the work of Venezuelan civil society in their quest for truth and justice. The resolution also includes a focus by the fact-finding mission in their investigation concerning the repression leading up to, during, and after the election, as well as the action of the colectivos in Venezuela. It includes as well the obligation by the High Commissioner to present in the upcoming period of sessions a report on the implementation of the recommendations made by the fact-finding mission. Countries like Belarus, Eritrea, Cuba, and Russia included or tried to include some amendments to the resolution, but the Human Rights Council voted against them. Some of those amendments, including striking altogether the possibility of the renewal of the fact-finding mission, as well as a provision concerning the impact of sectoral sanctions fueling migration. And part of the discussion was centered on this. However, some interventions, such as the one from the delegation of Chile, made very clear and explicit that even though sectoral sanctions can have a humanitarian impact, they do not justify the widespread fear and repression inflicted upon the population of Venezuela. It does not justify acts as torture, arbitrary detentions, and extrajudicial killings, which are being investigated by the fact-finding mission. Lastly, it is important to mention that the seek for truth and justice by civil society is not incompatible with the possibility of searching for a constructive dialogue and a path forward for Venezuela. In fact, the recommendations made by the fact-finding mission, in hand with the cooperation, the technical cooperation by the Office of the High Commissioner, could play a key role in rebuilding the rule of law and democracy in Venezuela. Permítame hacer un inevitable pronunciamiento sobre la política nacional, porque sé que muchos españoles no salen de su estupor de las noticias que estamos conociendo en las últimas horas. Efectivamente, en las últimas semanas estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la situación política en nuestro país. No se presentan presupuestos o se negocian a cualquier precio. Todo se decide en Suiza o nada se aprueba. Se persigue
a todo el que discrepa y se niegan los problemas para no resolverlos. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de 3 años, desde julio de 2021, sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. En este punto sí creo que todos debemos de preguntarnos algo. Todos, el conjunto de los españoles y por tanto también muchos votantes socialistas y de los partidos que siguen apoyando al gobierno. ¿Todo esto es aceptable? ¿Esta situación es sostenible en nuestro país? ¿Este gobierno puede resolver algunos problemas de los españoles o solo está ocupándose de sus problemas personales y judiciales? ¿Este gobierno ha servido a los españoles o se ha servido de ellos durante todos estos años? La respuesta está clara. Este gobierno no está en disposición de servir a nuestro país y no voy a dejar de trabajar para cambiarlo. Este país merece una oportunidad a la ejemplaridad que le falta al señor Sánchez y a su gobierno. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Las muertes por Milton en Florida aumentan, al menos a 16, varias de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán que ya se ha disipado en el Atlántico. La cifra se suma al menos a 1.000 rescates hechos por los cuerpos de socorro hasta la noche de este jueves. Según las autoridades, varias de estas víctimas fallecieron después de que tornados provocados por Milton azotaran la zona el miércoles en la tarde y tocaron tierra en una comunidad de personas mayores ubicada en el norte de Fort Pierce. Las autoridades de Florida pidieron a las comunidades afectadas por el azote del huracán Milton que no salgan todavía a las calles, ya que las inundaciones continúan, pese a que el ciclón ya dejó atrás el estado tras atravesarlo de oeste a este. En España se desempolva el Delcy Gate a otro nivel. Delcy Rodríguez vendió a través del Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, 104 barras de oro por casi $70 millones gracias a un comisionista español que fue detenido esta semana por la Guardia Civil. Se trata de Víctor Aldama, una de las personas que recibió en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, a finales de enero de 2020, teniendo prohibida su entrada a Europa. Resulta que Aldama fue detenido por pertenecer a una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en 2 años. El también comisionista de la famosa trama Coldo, el chofer que terminó siendo asesor del entonces secretario del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez y ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que valiéndose de su cercanía al poder, negoció comisiones millonarias con Víctor de Aldama en la venta de mascarillas a través de entes públicos durante la pandemia y quien consiguió además que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara a la aerolínea Air Europa. Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Aldama articuló el viaje de Delcy Rodríguez a España, un viaje en el que las autoridades concluyen fue autorizado por el propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de tener prohibición de pisar España al estar sancionada por la Unión Europea. Les recuerdo que hace unos meses, en el mes de abril, el diario El Mundo publicó las imágenes de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y que fue recibida por estos 3 personajes, el entonces ministro, su asesor y el comisionista. El caso había sido archivado a finales de ese mismo año porque el juez que llevaba la causa consideró que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional. Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano este viernes, dijo que era conocedor de que el exministro Ábalos le informó de la visita de Delcy a España, pero que en ese momento desconocía que la Unión Europea había vetado la entrada de Delcy Rodríguez en suelo europeo.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Las autoridades encontraron el documento de compraventa del oro en el computador de Víctor de Aldama y otras conversaciones de gran sensibilidad con Delcy Rodríguez a través de la aplicación suiza Terma, conocida por sus altos estándares de privacidad. Este nuevo informe plantea un nuevo escenario en el caso Coldo y la investigación de sus numerosas ramificaciones, porque es una trama que golpea con fuerza a la Moncloa, porque hasta la esposa del presidente Pedro Sánchez figura aquí por sus supuestas conexiones con el detenido en la obtención de patrocinios para sus proyectos académicos. Esta historia continuará. Y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. La participación del Gobierno de España, y la mía en particular, sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Por tanto, la explicación que ha dado el presidente es muy clara, y por supuesto es la que yo ahora mismo también les traslado. Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión, porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacio Schengen, y por tanto el gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión. ¿Se dice que se ha cambiado de versión? Esta es la información que les puedo trasladar y la real. Ya para finalizar, Albert, ¿cuál sería entonces, porque trato de entender un poco el comportamiento de la administración de Pedro Sánchez cuando se revelan este tipo de datos, la cercanía que tienen con el régimen de Nicolás Maduro, pero que al mismo tiempo están presentando una cercanía con el presidente electo Edmundo González Urrutia, y lo tienen allá en España? Es un juego, Jessica. Es decir, Maduro podía secuestrar a Edmundo González en Venezuela o secuestrarlo en España. Y lo tienen en España secuestrado. Ni una sola entrevista ha concedido a ningún medio español, y se la hemos pedido todos. Es más, se hizo un acto en el centro de Madrid de apoyo a la democracia y a Edmundo González. Subió al escenario Edmundo González, saludó y se fue porque no le dejan hablar. Le tienen prohibido que se manifieste públicamente. Es muy ridículo lo que cuento, pero es así. En los acuerdos hechos en la residencia del embajador español, todo eso está pactado. Rodríguez Zapatero, que actuó como el carcelero
de Edmundo fuera de Venezuela, llegó a esos acuerdos, Sánchez lo aceptó, por eso se firmó en la residencia del embajador, y tenemos a un hombre mayor, presidente electo de Venezuela en España, seguramente con la vida más segura que en Caracas, pero sigue siendo un hombre secuestrado y que no es libre para hacer y decir lo que quiera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. España está en candela. Si el jueves estaba revolucionada, este viernes llegaron a las llamas. Las pruebas presentadas por la Guardia Civil sobre el caso Coldo, que describe todo el entramado de las verdaderas razones de la visita de Delcy Rodríguez a ese país, que demostraron además que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí sabía de ese encuentro, llevaron al propio Sánchez a aceptar su culpabilidad, pero de manera parcial. Y todo esto cuando años atrás había dicho que era falso y que él no sabía nada. Las contradicciones son tantas de parte de esa administración que hasta a uno se le hace difícil seguirle la pista. Lo cierto del caso es que el señor dijo que no sabía que Delcy estaba sancionada por la Unión Europea cuando permitió que la señora tocara suelo español, después que esa visita era privada entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro. Y finalmente ha dicho que él sí sabía, pero cuando se percataron de esas sanciones, entonces se canceló. Pero insisto, eso lo dice este viernes, después de haber negado rotundamente en varios interrogatorios esa versión en las Cortes. Miren lo que dijo este viernes. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Lo revelado en ese documento de la Guardia Civil no es poca cosa y tiene que ver con lo entregado por Delcy Rodríguez al gobierno español, fondos que pertenecen a los venezolanos y que una vez más se demuestra la monstruosa corrupción que maneja el régimen de Nicolás Maduro y que incluye no solo a España, sino una veintena de países. En esta oportunidad le salpica al gobierno de Pedro Sánchez, que sabemos, según esa investigación, sirvió para salvar supuestamente a la aerolínea Air Europa y otras empresas españolas. Pero tamaño botín, que hasta incluía lingotes de oro. Ahora entiendo por qué el pasado 11 de septiembre Jorge Rodríguez, muy pero muy alterado, pedía casi en tono histérico se rompieran las relaciones con España. Pero claro, si han pagado a Sánchez cualquier cantidad de dinero y que ahora le salgan con amistades y respaldo al presidente electo Edmundo González Urrutia y que se abogue por la recuperación democrática en Venezuela, que implica, por supuesto, la salida de él, de su hermana y de todos ellos, obvio que tenía que ponerse así. Recordemos ese momento. Ciudadano presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Donde se inste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Jorge, ahora te entiendo. Claro, si te sientes robado y estafado, qué mal, ¿viste? Así se siente la mayoría de los venezolanos por culpa de ustedes. Están recibiendo unas cuantas cucharadas de su propia medicina. Y lo que falta, porque el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien tiene todo el cuento de lo que pasó en realidad de esa visita de tu hermana a España, ha decidido colaborar con la justicia y de forma voluntaria. Miren lo que dijo. Lo que me estás diciendo, que es en sede judicial donde tienes que contestar, sí que me gustaría, ya que me brindas esta oportunidad de poder charlar contigo, ¿estás convencido que vas a salir sin absuelto? Yo estoy convencido de que, lo he dicho 1000 veces, que no me he lucrado en el ejercicio público, que no me he enriquecido, y cualquiera que sepa de mí sabe que eso es así. Sabe que eso es así. Y que no formo parte de ninguna trama. He formado parte de la organización del Partido Socialista, pero desde luego de ninguna trama. Y a eso me tendré que ocupar a partir de ahora. Porque no hace falta que dé ya mayores explicaciones fuera del ámbito judicial, porque es evidente que el bombardeo... Como diría el pionero de este horario en EBTV, el ciudadano Leopoldo Castillo, recojan los vidrios, llévatelo. Y el respeto de las decisiones soberanas del pueblo de Colombia. Es muy importante que subrayemos precisamente que estas recomendaciones tienen un profundo sentido de respeto por los valores, los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía de los estados, de la libre autodeterminación de los pueblos y todo lo que tiene que ver con la soberanía y la autodeterminación, la libre autodeterminación de los pueblos, como ya dije, para que no se vea como un proceso de injerencia, sino más bien un proceso de apoyo, de complementariedad al pueblo y al gobierno de la República de Colombia. También estuvieron participando en este foro una importante delegación de colombianas y colombianos que residen en nuestro país a través de las distintas asociaciones, las damas, las mujeres colombianas, los compañeros de la Asociación de Colombianos en Venezuela, que también hicieron importantes aportes. El Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, instalándonos para iniciar este trabajo que por el cual fuimos designados el día de ayer y juramentados. Trabajo que llevaremos de manera satisfactoria y de forma impecable, de acuerdo a lo que señala la ley. En un lapso de 30 días, nosotros debemos finalmente estar presentando ante la plenaria de la Asamblea Nacional el listado de elegibles para que la Asamblea Nacional en plenaria seleccione finalmente a las o los fiscales general de la República, defensor del pueblo y Contralor General de la República. Queremos informarle al país que el día de hoy, como dije anteriormente, nos instalamos y avanzamos sobre el cronograma de trabajo de estos
30 días, ya aprobado de manera unánime por todos los integrantes del comité. Igualmente, realizamos ya el arte para la convocatoria de las postulaciones, que la vamos a realizar a inicio de la semana entrante, y todo esto para de una vez avanzar sobre la serie de tareas que nos señala la ley para finalmente presentar, como dije al principio, la lista de elegibles. Fue un trabajo armónico, el comité en pleno se reunió el día de hoy, nos declaramos en sesión permanente hasta cumplir la tarea que tenemos asignada. Yo quisiera que en este orden de ideas el diputado José Gregorio Correa haga algunas reflexiones relativas al trabajo que realizamos y el trabajo que está por realizarse. La Asamblea Nacional de nuevo cumple con sus obligaciones y ante un mandato que nos dio la Cámara ayer de que nosotros, los diputados designados para esta comisión, nos ocupáramos de la evaluación, que hiciéramos un trabajo técnico de quienes van a integrar el poder ciudadano y ponernos al día en los periodos que han estado vencidos. Nosotros queremos exhortar a partir del día martes, que lo vamos a informar, que a todo venezolano o venezolana que tenga interés en participar, en optar por la posibilidad de ser Contralor o Contralor General de la República, Fiscal o Fiscal General de la República, o defensor o defensora del pueblo, lo vaya, venga y lo haga. Que esta es una casa que está abierta para todos. Esto es un comité técnico jurídico. El tema político, el tema de designación, lo hará la Cámara. Pero nosotros tenemos una obligación y un mandato de recibir a todos y a cada uno de los venezolanos y venezolanas que aspiren. Nosotros, los requisitos que pedimos para esto son los previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento legal venezolano. La Asamblea Nacional de nuevo cumple con sus obligaciones y ante un mandato que nos dio la Cámara ayer de que nosotros, los diputados designados para esta comisión, nos ocupáramos de la evaluación, que hiciéramos un trabajo técnico de quienes van a integrar el poder ciudadano y ponernos al día en los periodos que han estado vencidos. Nosotros queremos exhortar a partir del día martes, que lo vamos a informar, que a todo venezolano o venezolana que tenga interés en participar, en optar por la posibilidad de ser Contralor o Contralor de la República, Fiscal o Fiscal General de la República, o defensor o defensora del pueblo, lo vaya, venga y lo haga. Aquí esta es una casa que está abierta para todos. Esto es un comité técnico jurídico. El tema político, el tema de asignación, lo hará la Cámara. Pero nosotros tenemos una obligación y un mandato de recibir a todos y a cada uno de los venezolanos y venezolanas que aspiren. Nosotros, los requisitos que pedimos para esto son los previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento legal venezolano. No es un comité que se ocupa de evaluación de situaciones políticas partidistas. Es un comité que se ocupa de evaluar jurídicamente y nosotros tenemos esta obligación. Y que son 7 años que separan la sociedad, que toda persona que quede electa el día que así lo designe la Cámara es por 7 años, como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro exhorto en nombre de todos los diputados de por unanimidad es que acudan a partir de la semana que viene, al momento que se informe el día martes, a que acudan a inscribirse, a traer todos sus requisitos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley a este comité que comenzará a funcionar permanentemente en el Museo Boliviano. Venezuela, muy buenas tardes, bienvenidos a este presente avance informativo. De inmediato vamos a revisar información en pleno desarrollo. Es que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una sentencia, rechazó la solicitud de revisar parte de los resultados del 28 de julio, donde reafirmaba la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: 1. Competente para conocer la presente solicitud de revisión constitucional.
2. Reafirma que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene la competencia funcional y jerárquica, de conformidad con lo establecido en el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el constituyente, dentro del capítulo 5 titulado del Poder Electoral, confirió a la Sala Electoral el control jurisdiccional en última instancia para conocer todo lo relacionado con los procesos electorales realizados por el Consejo Nacional Electoral. Los artículos 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 27 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer los actos, omisiones o actuaciones de gestión electoral emanados del Consejo Nacional Electoral que estén vinculados con un proceso comicial, con el funcionamiento institucional del órgano rector del Poder Electoral y en específico del recurso contencioso electoral en cuestión, interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Aunado a ello, aprecia esta Sala Constitucional que en el marco del control judicial ejercido por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia del proceso electoral ocurrido el 28 de julio de 2024, se dictó sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024. 3. Ratifica la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que en el marco del procedimiento del recurso contencioso electoral interpuesto, la referida sala recabó y examinó todas las pruebas necesarias conforme a los hechos y al derecho, incluyendo un peritaje de manera exhaustiva, detallada y completa, bajo la normativa contenida en el ordenamiento jurídico. Peritaje este que fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías, a través del cual se comprobó la integridad inobjetable de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales arrojaron que el candidato electo por el periodo presidencial 2025-2031 fue el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual fue constatado por esta Sala Constitucional, reafirmando así que a través del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024 quedó expresada la voluntad del pueblo venezolano. 4. Inadmisible la solicitud de revisión constitucional de la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. España amaneció revolucionada porque el último informe de la Guardia Civil sobre el caso que ellos han denominado Koldo revela que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó la visita de Delcy Rodríguez a España en enero del 2020, 4 días antes, y que a partir de allí ocurrió todo un revuelo, porque se habla de la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, ¿se acuerdan de eso? Para Bancasa por un valor de más de 68 millones de dólares, entre muchas cosas más, como ayudarlo supuestamente a salvar empresas españolas. Bueno, este jueves se confirmó que José Luis Ábalos no actuó de manera independiente, sino que lo hizo con el aval del propio Pedro Sánchez. Pero vamos por partes para entender este nuevo entramado de corrupción que, oh sorpresa, incluye a una de las personas más poderosas de la Revolución Bonita, Delcy Rodríguez. Lo leo de la patilla. Y esto sin contar que la visita se realizó cuando esa señora estaba sancionada por la Unión Europea. Reviso la patilla. Así se gestó la visita secreta de Delcy Rodríguez a España. José Ábalos la invitó y Pedro Sánchez dio el ok. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, conoció la visita de la vicepresidenta de Venezuela a España 4 días antes del vuelo que la llevó de Caracas al aeropuerto de Barajas y le dio el visto bueno al entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Según devela, como les vengo comentando, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su último informe remitido al juez instructor del caso Koldo. Ábalos envió a su asesor Koldo García una conversación que había tenido con el propio Sánchez por mensajes a las 23:07, a las 11:07 de la noche, horas del 16 de enero del 2020, que reza:
La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano, los hermanitos Rodríguez. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas y que ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, le dijo el ministro a Sánchez, quien respondió con un escueto bien a la información. El ministro de Transporte indicó a su asesor lo siguiente: ya ves que Sánchez no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. La unidad de investigación de la Guardia Civil precisa al juez en su informe que de esta manera se aprecia cómo a través de Ábalos este obtuvo el beneplácito del presidente del gobierno para la visita de Delcy. Tras este intercambio de mensajes, el asesor del ministro inició los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera, pese a que la número 2 de Nicolás Maduro, chico, hasta aquí degradaron a Diosdado Cabello, no me había dado cuenta de esto, ahora la número 2 es Delcy Rodríguez, tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea. Para ello, Coldo contactó el 19 de enero, un día antes de la llegada a Delcy, con Rafael Pérez Ruiz, el jefe del gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, han publicado hasta la carta que invita a Delcy Rodríguez a España. Yo me pregunto, Delcy, con ese dinero de los venezolanos que fue según ayudar a los españoles en esa entrega de lingotes de oro, ¿qué ganó el régimen a cambio? Porque de salvadores ellos no tienen nada. Lo cierto del caso es que hay pruebas que confirman que la señora no llegó sola allí, sino que fue solicitada su presencia. Leo la carta. La carta de Ábalos, de Delcy Rodríguez, supuestamente redactada por Aldama el 10 de diciembre del 2029. Y quiero leer la carta. Dice: espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Me será muy grato poder conversar las posibilidades. Atentamente a Delcy Eloína, ahí está. Poder conversar las posibilidades de nuestros dos países que tendrán una vez embestido el presidente Pedro Sánchez. Será un placer invitarla a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. En una reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones, del intercambio de productos españoles, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. Bueno, si querían elecciones democráticas en Venezuela, con ellos no era que tenían que hablar. También poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Además, estudiar las necesidades de Venezuela de todo tipo, como medicinas, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar o ayudar. Claro, porque es que también hay un caso de corrupción con la supuesta venta de mascarillas en la época de la pandemia. Finalizando con ayudar a las empresas españolas que pueden estar en este momento en el país, como las que podrán incorporarse en un futuro. Sin más, espero poder confirmar antes del día 18 su llegada, ya que eso significaría que tendremos gobierno y podremos empezar a trabajar. Chicos, ¿para qué habrán sido realmente utilizados esos lingotes? ¿Para qué habrá sido realmente utilizado el contenido de esas maletas cuando ellos estaban a punto de quedar como gobierno? No. Sigo, porque hay más. El portal de Oyeptic profundizó sobre los supuestos negocios que se hicieron con esa reunión entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Aquí se detalla un poco más la cosa. Dice: Aldama negoció con Delcy la compra de 104 barras de oro venezolano por 62.6 millones. Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama Coldo, negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la compra de esta cantidad de barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela para ayudar a Bancasa, como les dije al inicio. Esto según el último informe de esta unidad central operativa de la Guardia Civil. El contrato de compra-venta tiene una fecha de creación 27 de diciembre del 2019 y en él se estipula una cláusula cuarta que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre y el 6 de enero del 2020. Aldama envió fotos a Delcy el 28 de diciembre de esta operación. Entre ellos se localiza una captura de pantalla y un archivo PDF referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero del 2020 y con destino a Caracas el día 3 de ese mes a través de Zambia. Señala esta unidad.
El propio Aldama envió un mensaje a la mano derecha de Nicolás Maduro informándola de la compra de ese oro venezolano. No te dije, es lo amarillo, ya está todo listo y el jueves sale para allá los 350. Le dije a la vicepresidenta de Venezuela, la UCO explica al magistrado que de esta forma podrían referirse al oro identificado como amarillo, que saldría el jueves 2 de enero del 2020 con el plan de vuelo ya reseñado, hablando hasta en clave. O sea, si te está hablando hasta en clave, como que muy limpia esa operación, no te fue. En su momento, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desligó del escándalo y prácticamente lanzó a los leones a su ministro, José Luis Ábalos. Estas fueron sus declaraciones en febrero del 2020, cuando fue interrogado en la sede parlamentaria sobre este caso. Vamos a ver, trataré de explicarlo otra vez. Creo que ha sido el propio ministro aquí presente y el gobierno también en el Congreso de los Diputados quien ha dado explicación de estas cuestiones en sede parlamentaria, pero yo voy a tratar de explicárselo, a ver si de esta vez ya, señor Maroto, pues tienen ustedes a bien pasar pantalla y hablar de cuestiones que afectan y que importan a los españoles. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Pero no solo Sánchez mintió, la televisión española hace un perfecto desmontaje de las contradicciones del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, sobre el Delcy Gate. Que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Había atendido una misión diplomática y con éxito. Según Ábalos, no hay trama. Y sobre las maletas, Koldo, que sí admitía que 6 maletas grandes y 6 pequeñas subieron y bajaron del avión, pero Ábalos habla, atención, de bulos. Porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. ¿De qué las llenamos? ¿De oro? ¿Cocaína? ¿Dólares? Metámosle peso. Intente despegar. Y cruce todo el charco. Ábalos ha cambiado hasta en 5 ocasiones de versión. Empezaba así, negando la mayor. 24 horas después sí que admite haber visto a Delcy, eso sí, por cortesía. Yo me reuní con el ministro de Turismo. A instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara, pero en mi caso la saludé. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español. 26 de enero, otra versión. Admite el encuentro. Una reunión, dice, de solo 25 minutos. Y 5 días después sale a la luz que estuvieron en la sala VIP de Barajas. Pero crece el escándalo al publicarse una foto de Víctor Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, junto al avión. Y una vez más, Ábalos no sabe nada. Parece recordar, porque tampoco me acuerdo de todo muy bien, pero yo creo que estaba donde el parking, ¿no? Ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto. En absoluto. Ni la señora Delcy le hizo ninguna referencia tampoco a la presencia del señor de Aldama. Que no, tampoco. Además es que no hubo ocasión. Y mientras se sigue conociendo de la monumental corrupción a manos del régimen, porque ese dinero del Fonden, que según creó Chávez en el 2005 y que era para invertir los ingresos excedentarios del petróleo venezolano en los venezolanos, ha sido utilizada como caja negra de todos ellos para sus chanchullos. Conociendo esto, Nicolás Maduro se le ocurre hablar esta semana
de atacar la corrupción. Esto fue el lunes. Que es un enchufado, un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté. Señor Maduro, empiece por Miraflores. Pausa, ya venimos con más. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.